Ok, te voy a compartir mi pantalla. Ok, estamos aquí. Vale. Em, Estuve revisando tus resultados. En realidad hay pocas cosas que hacerle cambios, pero tiene que ver más bien con la forma de presentar y el formato. Entonces, primero te digo del documento de donde vienen los resultados y los análisis y luego la discusión, ¿va? Entonces, para el capítulo de los resultados, para el capítulo de los resultados, déjame lo hago así. Ok, vale. En el método entras con una introducción, luego vienen los objetivos, que sería determinar el impacto, luego medir, comparar, comparar, comparar y comparar. Aquí nada más es importante que le intentes dar un formato un poco más organizado, al menos en los objetivos. Si bien como tal, pues están como muy señalados, a lo mejor para que los revisores cuando lo tengan vean que todos estos forman parte de los mismos objetivos específicos, ya sea que los numeres o les pongas una viñeta y demás. Es- Ah, ya, para que nos dan como un párrafo aparte. Así es. Entonces aquí están. Luego avanzaste y aquí te puse unas cosas. Este te lo cambié. Tenías como separado, como pues pusiste la media y luego la edad y luego el género. Entonces, aquí es importante tenerlo solo en un parrafito. Entonces, ya nada más aquí lo que le puse es lo tenías hasta aquí, hasta el grupo control experimental, y ya nada más puse la misma información que tenías, pero redactada en un párrafo, con un rango de edad de tantos años, la media de edad fue de tal y tal para el grupo control y de tal en el grupo experimental. Los grupos estuvieron distribuidos por sexo. Esto es súper importante. Em, el género es el rol social que cumplimos. Haber nacido hombres o mujeres es sexo. Ya. Entonces, en donde tienes género, eso es, por ahí si se me fue alguno, quítalo y es sexo. Em, entonces, distribuido por sexo en el grupo experimental, ya como lo tenías en el porcentaje. Aquí igual fuiste describiendo, eso está bien, está bien. En el escenario estuvo muy bien, casi ningún estudiante suele como enfocarse tanto en el escenario, entonces contigo no hubo ningún problema en este sentido. La descripción bien. Esto nada más los junté porque los tenía separados y los subí para que fuera un solo párrafo en la descripción del cuestionario. Aquí lo único que me faltaría sería que agregaras el autor. Si fue diseñado específicamente para el estudio, hay que colocarlo y colocas esa leyenda. Si ya está basado en otras preguntas y demás, entonces también lo tienes que colocar aquí, en esta información. Lo mismo acá. Ok, avanzamos en la operacionalización. Esta tabla está padre. Aquí nada más hay que verificar si el tamaño y el tipo de letra, acuérdate que en el formato APA nos tienen como muy específicos el tamaño de los títulos y cómo va este, enunciada la tabla, etcétera. Si tiene pie, de qué tamaño de la fuente tiene que ser, etcétera. Esto bien. Ah, perfecto. Luego acá, el tipo de diseño y estudio. Le habías colocado aquí otra cosa, pero el nombre correcto del diseño es así completo, dice cuasi experimental pre-post-test con grupo control. Ese es el diseño completo. Yo nada más le cambié Perfecto. porque tenías algo así como con un grupo de control experimental o algo así, pero era lo mismo. Tienes la explicación, luego avanzas con un alcance explicativo, que es el tipo de estudio, y luego acá, esto te lo señalé en amarillo y de hecho te lo voy a señalar en otro color, porque esto no va aquí. Cuando tú estás diciendo tipo de estudio y alcance, diseño y alcance de la investigación, solo es el diseño cuasi experimental prepostes con grupo control y explicar qué es, y luego el alcance explicativo. Esto de acá
Si lo quieres utilizar para la descripción de los resultados, está bien. Si no, se va. O sea, si, y, Sí, este, mira, que yo me di cuenta de eso porque me estaba adelantando. ajá, entonces, bueno, eso lo tenemos aquí. Y esto está bien, bla, bla, bla. Ok. En el procedimiento, aquí lo que le puse, y te lo pongo en otro color para que veas que es distinto, esquema, organización y tiempos verbales. Ok, ya en el procedimiento está muy, muy bien, pero está como muy, mm, en la redacción está como muy disperso. O sea, no, la palabra no es disperso, es como hay que integrarlo en un solo o párrafo, o sea, en varios párrafos, pero que más bien que no sean como secciones. O sea, como que lo tienes en secciones y más bien va Ya, como redactado, por ejemplo. Aquí el procedimiento piensa que es como la receta de un pastel en la que cualquier persona, solo leyéndola, tendría que saber exactamente lo que se tiene que hacer paso a paso para replicarlo. Entonces aquí la redacción es más como se llevó a cabo el contacto con las autoridades, se solicitó el permiso correspondiente y se socializó la información a la institución. Se eligieron los participantes a partir de una convocatoria abierta o se acercó a los compañeros, o sea, todo esto, pero ya. además el tiempo verbal pasado, porque esto ya se supone que fue, y entonces ahorita te voy a enseñar que hay algunas partes, como acá abajo, entonces sigue O sea, estando, el futuro. ajá, entonces la información es correcta, la redacción da la más como una continuidad y por ejemplo aquí, más que una nota como tal, es parte, o sea, del texto. Por ejemplo, el procedimiento para recolectar datos, implementar la intervención didáctica de la aplicación, seguirá los pasos aquí, al contrario, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí. En el presente apartado se describirán los, el procedimiento que siguió la presente investigación desde el contacto con la institución hasta la aplicación y el celular. Por ejemplo, aquí, bueno, le voy a poner por si lo quieres incorporar si lo quieres dejar. Entonces aquí está, por eso le puse en seguir, vale. Em, eh, por ejemplo, es importante señalar que los formatos, bla, bla, se encuentran además, bla, bla, bla. Eh, y tal, en un primer momento se gestionaron los permisos, ¿sí? Se Ya, ya, gestionaron ya. los permisos necesarios, bla, 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 anexo A. Se solicitó el consentimiento informado por escrito a los padres de familia, bla, bla. Acá. Una vez obtenidos los permisos, se capacitó, ¿sí? Entonces, Ya, ya. no como Sí, tal, señor. como apartados, pero como esa secuencia de la descripción, que si bien ya lo tiene señalado así, es más fácil porque sí, efectivamente hay un hilo que va marcando un paso y otro, pero más bien dentro del propio apartado, no como subapartados, digamos. Entonces, esto así en general, En la, cuanto a la extensión, se puede dejar más o menos así. la extensión además es muy buena porque tienes una descripción como muy específica de lo que se hizo y les va a quedar claro a los lectores, a los revisores y a quien te revise después cuando esté publicada, pues qué pasos se hicieron, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, igual,
Aquí nada más hay que tener cuidado con eso, el análisis de datos, lo que se hizo, bien aquí, bien, incluso la parte de la socialización, bla, bla, bla. Todo bien, o sea, el procedimiento es, en general, toda la descripción es muy buena, solo hay que tenerlo como si fuera un solo apartado en lugar de esas secciones divididas, darle secuencia a la lectura. Bueno, luego en el procesamiento de información incluyes el paquete estadístico, la versión que vas a usar y luego la secuencia. Igual, en esta parte, descríbelo en un solo apartado más que viñetas, trata de darle la redacción en una secuencia como la que te mencioné arriba. Por ejemplo, aquí, el procesamiento de la información, además, siguió la siguiente secuencia. ¿Quieres dejarlo así? Bla, bla, bla. Eh, una vez, pa, 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 una vez que se tuvieron los datos en la base, una vez que se tuvo información en la base de datos, se realizaron pruebas de normalidad para determinar el uso de los parámetros. Además, para conocerlas, para realizar. Se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo los análisis estadísticos pertinentes. Como ¿sí? Ya, sí, señor. Ok, entonces aquí solamente hay que moverlo hacia el pasado, darle en cada apartado el sentido de que sea un solo cuerpo de apartado más que viñetas o más que subapartados. Ese sería, pero la información pues ahí está, ¿no? Nada más hay que darle como el formato. Luego, fuiste en los análisis, tuviste las pruebas de normalidad, las comparaciones, dijiste por qué se realizó esto y lo mismo. En lugar de ser viñetas, trata de darle una redacción en donde tú estés narrando qué fue lo que se hizo. Solo utiliza esta información tal cual está, porque además la secuencia es muy buena. Entonces, dijiste por qué vas a usar una prueba, por qué se hizo, cumplió un criterio y entonces se tomó la decisión de la otra, etcétera. Las consideraciones éticas, aquí los consentimientos informados y demás tendrían que estar indicados y en los anexos. Ya lo pusiste en una parte, pero aquí hay que colocar nada más que está en la parte de los anexos, los consentimientos informados. Luego, entras a los resultados, que es la parte de la contextualización, datos sociodemográficos. Aquí está bien. Aquí solamente le cambié, le puse el total de cada grupo, ¿no? Como para que quede claro cuántos hay. Quité lo de género y solo puse masculino femenino, así como no le cambié nada más. Haces una buena redacción y luego acá en piensa que cuando nosotros en los resultados presentamos tablas o gráficas, son para complementar información que usualmente al describirla en texto es más compleja que solo verla. O sea, quiero decir, usamos o descripción de texto o gráficas y tablas, y usualmente usamos tablas o gráficas cuando la información es demasiada o es más fácil que el lector la digiera de forma visual. En este caso esto es redundante. O sea, Ah, ya. ¿no? Entonces, comparación, pues en realidad no, y aquí se va. O sea,
Esto ya lo describiste arriba de todos modos. Y lo mismo acá. O sea, esto que pones aquí ya está acá arriba. O sea, está en la tabla. Estás diciendo cuántos hombres y cuántas mujeres de cada grupo. Y normalmente lo ponemos así. Solo imagínate que vamos a hacer esto cuando sea muy necesario para que el lector entienda algunos análisis o comparaciones, o tenemos varios grupos, o varios momentos, o varias categorías. Pero fuera de eso es como O tal vez para la exposición como tal. para la exposición, que aunque en este caso, cuando estás haciendo este tipo de comparaciones, es más fácil y más accesible hacerlo con pastel en lugar de barras, Ah, para que sea el porcentaje. Bueno, entonces, después tienes con esta tabla aquí, en esta de aquí, cuando dices estadísticos de total de aciertos en el pretest, solamente se puede describir. O sea, esto de aquí no se pone. Ni este, ni este, ni las 5, ni las 6. Todo esto, lo que vas a hacer hasta aquí es describir a grandes rasgos lo que se encontró, solo usando cuántos aciertos o porcentaje, porque en realidad no podemos inferir nada más, en un párrafo. Vas a describir lo que se encontró en un momento, por ejemplo. Una vez que se llevaron a cabo los análisis estadísticos en el pretest, se encontró, por ejemplo, aquí, mira, se encontró que el total de aciertos en el pretest tuvo una media de, ¿dónde está? Una media de 9.47 aciertos con una desviación de 4.38. Mientras que en el posttest, o sea, de aquí de la tabla solo nos sirve la media ya. y en la desviación máximo. Y eso, o sea, lo vamos a poner porque tú ya hiciste el análisis, pero fuera de eso no se reporta. Ahora acá, esto de aquí más bien va hasta acá. O sea, este es como muy redundante. Esto que está aquí en el pre y post test, esto lo vas a mover hasta las comparaciones intragrupos, el análisis inferencial. Mira, estas dos sí nos sirven porque se presentan las dos grupos y se ven los cambios, pero vamos a mostrar equivalencia inicial de los grupos, tal. Entonces, esto, comparación entre grupos. Pi, 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 pa, pa, pa. Uy, Coxon. Vamos a ponerlo aquí mientras y ahorita te lo muevo hacia arriba. Ok. Esto de acá, todo lo vamos a organizar. Comparación, análisis de cambios, comparación de medias. Es un desviación estándar. Esto de aquí, en realidad va a ser lo que vamos a analizar. Esto te lo pongo aquí porque a lo mejor no sirve abajo, pero en realidad esto que estás poniendo es lo que se analiza en las pruebas estadísticas. O sea, aquí estás tratando de decir que hay una diferencia entre el pretest y el posttest, y cuando dices indica un impacto positivo, no, no es así. O sea, que haya una media distinta sin una prueba estadística significativa de por medio, aunque sea diferente, no quiere decir que hubo un cambio estadísticamente significativo. Entonces, Ya. toda esa variación de las medias incluso podría haber salido no significativo y entonces no podríamos asegurar esto. Por eso esto es como espurio. Aunque se ve la diferencia a ojo de buen cubero, esto solo puede
ser cierto si tenemos una prueba estadística que lo respalde. Y eso es lo que haces adelante. Entonces, esto es como redundante y lo estás haciendo como sin la prueba. Entonces, a lo que voy es que Fundamento. esto de aquí podríamos quitarlo. Lo voy a dejar ahí por si nos sirve más adelante, lo muevo, pero si no, se va. Ahora sí, en el análisis inferencial, que es el que viene en las pruebas estadísticas, primero pone las pruebas de normalidad, que son las que te dicen qué tipo de prueba estadística vas a usar. Sacas la significancia, dices por qué vas a utilizar una u otra. Aquí es, que sí. Luego, ahora sí viene la prueba de Mann-Whitney, que aquí más bien esta es equivalencia inicial de los grupos y este nombre se va para acá, ¿ya? El apartado es equivalencia inicial de los grupos, luego en el post-test, luego intragrupos y ya. Equivalencia inicial de los grupos para comparar el desempeño, se realizó la prueba. Ok, ya lo pusimos arriba. Em, Tan, tan, tan. Luego, aquí más bien va el nombre de la variable dependiente. Desde aquí, y aquí va el nombre de la variable dependiente. Luego, grupo control experimental, media desviación. Esta. Este de aquí, uy, creo que ya me hice pelotas. Del post-test. Este es en el pretest. Ay, ya, se me había ido el internet, perdóname. Ah, bueno, no, ahí ya. Ok, entonces, a ver, seguimos grabando. Lo que te estaba diciendo es que entonces, aquí, es que ya no, Pero no estoy viendo la pantalla. cierto. Ok, que aquí, vale, Ahora sí. vale. Entonces aquí, esta, ¿se supone que fue una U de Mann-Whitney? ¿O de dónde sacaste este indicador de T? Ese sí, señora. ¿Y por qué pusiste T? Creo que fue porque en la plantilla que usted me pasó, en la plantilla que me pasó, estaba con esa T. Sí, pero esa es la T de student, si no, si hubiéramos ocupado. Entonces, si fue la U la que utilizaste, tiene que comprobar que es la U o la Z que se puede utilizar también, pero nada más corrobora que sí sea, o sea, si es la U de Mann-Whitney, tiene que ser pues el indicador de la U. No, sí, no, yo la coloqué la T porque aparecía, yo creo que era porque, sí, porque aparecía la T. Y yo, ay, bueno, ¿y cómo hago aquí? Entonces, bueno, como que asimilé los dos números. Sí, pero bueno, si no, ahorita me mandas una captura de la tabla, pero es una U, porque es la U de Mann-Whitney. Te puse la T porque íbamos a hacer la T de student. Ujú. Ah, ya. Ok, Sí, era bueno, por eso. entonces, Yo creo que en todas las tablas aparece lo mismo. entonces aquí, y luego tras la intervención, luego igual acá, aquí igual, entonces quitas esto y aquí va el nombre de la variable dependiente. Eh, Luego esta comparación intragrupos va acá, esta.
Ya estás mencionando que la prueba es T de Wilcox. Luego, aquí nada más hay que ir verificando en el documento que tengas, que no tengas tan presente en el texto. Luego, comparación entre grupos, la quitamos de aquí. Luego, comparación entre grupos, 4.4. En el grupo experimental, control. En el grupo control. La prueba de defecto. Luego acá. Y luego aquí. Lo mismo. Luego acá. Y esto es lo mismo. Aquí vas a ir más bien, más que interpretando, esto de acá se supone que entonces es de acá arriba. Equivalencia inicial aquí. De acuerdo a lo que se observa en el tabla 9. Tabla 9. Nuestro equivalencia total. Bla, bla, bla. Ta, ta. Es decir, no se encontraron diferencias significativas. Punto. Mientras ustedes, sí. Ujú. Lo que parece. Esto sí. Pretest, tabla de. Ok. Luego acá. Para grupos. En el grupo control y luego aquí experimentar. Ujú. Bien. Luego acá. En el pretest, el post-test, control experimental. ¿No? Inicial, prueba de comparación inicial.
grupos. Desviación estándar. La desviación estándar este, no se interpreta directamente como si fuera la media. En dado caso, sí. Luego, ok. Y esto de aquí, que es el control mejora la significancia, valor de la prueba, el análisis, lo que indica una diferencia significativa, refleja una mayor mediana alta, la prueba de Wilcoxon, y luego el nivel de probabilidad, el tamaño de efecto. Pero aquí no calculaste el tamaño de efecto, ¿por qué lo pones? Este no. Eso era por si era test student. Ah, no, o sea, el tamaño del efecto es un indicador estadístico que nos habla del cambio después de la intervención, pero también es otro análisis y solamente estás mencionando que no lo hiciste como tal. Y en este caso, con los datos que tú tienes, solo nos alcanza para hacer esas diferencias. Hasta ahí. Entonces, interpretación. La interpretación como tal es la discusión. Entonces, fíjate bien, lo que te voy a pedir es que en este apartado tú revises cuál fue de estos datos que tienes aquí los que describen el hallazgo, porque si es una interpretación, se mueve a discusión. Los resultados, el apartado de resultados es la descripción del hallazgo. Salió más alto, salió más bajo, fue significativo, no hubo diferencia, sí, no hay una tendencia, no la hay, pero no se interpreta, no se dice, sí, parece que hubo un impacto y entonces eso quiere decir que los dispositivos funcionan más para los estudiantes o mejoran. Eso todo es discusión. Entonces, nada más asegúrate que de los datos que colocas aquí solo sea descripción o si vale la pena, lo muevas a algún apartado de la discusión. Este de aquí, yo sugiero que se vaya a anexos, tabla, tal. Esta tabla, mueve el anexos. Eh, mm, y lo mismo, si aquí verifica o si estás siendo repetitivo, intégralo en el texto arriba. O sea, lo que tiene que quedar como tal, lo voy a poner acá arriba, en los resultados, tiene que estar basado en los objetivos. Mira, esta secuencia que tienes aquí, mira, esta misma secuencia que presentaste acá, se va a ir a resultados. Lo meto aquí para que tengamos como una idea. Medir la comprensión, bla, bla. Estos son los resultados del apartado de análisis descriptivos, con las medias y desviación estándar
y los porcentajes de lo que pudiera haber. Ahí nada más nos toca eso. Comparar los conocimientos en el pretest. Esta es equivalencia inicial de los grupos, con una tabla de medias y desviación del pretest para ambos grupos y la Udermann-Wilson. Esto ya lo tienes ahí. Esa es la equivalencia inicial. Luego, comparar en el post-test. Aquí son las diferencias post-test entre los grupos y se incluye tal, igual, con su media y desviación estándar del post-test para ambos grupos y la U de Manguini, si fue significativa. Y luego acá en las comparaciones entre intragrupos, entonces aquí es el apartado de comparaciones intragrupos, primero en el post-test para el grupo control y en el no, en el entre el pre y post-test para el grupo control y entre el pre y post-test del grupo experimental. Y son ambas, una sería tabla de medias y desviación y T de Wilcoxon. Y luego tabla y T de Wilcoxon. Y, o sea, vamos a seguir esta secuencia. El objetivo primero dice medir. Nuestra evidencia en análisis de que se midió es la tabla de frecuencias, porcentajes y medias, nada más. Luego, en el siguiente objetivo, que es comparar en el pretest, se llama equivalencia inicial de los grupos, tienes tu apartado en donde dijiste que ambos grupos son iguales porque no hubo diferencias, entonces tienes colocada tu tabla de medias y tu prueba estadística de Udermann-Whitney en el pretest. Luego viene la diferencia ya en el post-test, o sea que después de la intervención, igual, se reporta la media con su desviación estándar y la U del post-test, que te dice que sí hubo diferencias. Luego vienen intragrupos, que en el primer caso es entre el grupo control, pre y post-test, hiciste la T de Wilcoxon, y luego para el grupo experimental, pre-post-test del grupo experimental también es una T de Wilcoxon. Si fuéramos así como muy estrictos, solo eso es lo que van los resultados, porque solo eso es lo que se colocó en los objetivos. Todo lo demás que tú pones, que el análisis, luego la normalidad, luego no sé qué, está bien, o sea, a los revisores no les va a caer mal, pero tú abres una tesis y te encuentras que solamente hay esto y está bien. Solo lo que te va a pedir es tú, si ves que pones mucha interpretación, muévelo a discusión. Pero en la medida de lo que tú tengas esto y que digas, salió esto, se hizo esta prueba y salió esto, se hizo esta prueba y salió esto, se hizo esta prueba, aunque sea como que digas, pero ¿por qué están cortos? Así son, eso es lo que nos responde la pregunta, que eso es lo que queríamos. Entonces, esto de aquí está bien, lo que te dejé y si quieres poner lo de la normalidad y las diferencias y luego lo de abajo, las hipótesis, está bien. Solo que no falte esencialmente eso de verde, en ese orden. ¿Sí? Así como lo coloqué acá y lo moví. Vale. Entonces, esto nada más hay que acomodarlo y ya tienes la información ahí. Aquí hay que asegurarnos que sí están en formato APA. Fíjate que he estado revisando últimamente, como me he metido como muy al detalle
Hay varias cosas que se les están yendo si no usan el gestor de referencias. Entonces aquí creo que tú no tienes problema. Ah, sí, aquí. Mira. ¿Sí? Esto, por ejemplo, pues no va en mayúscula. O sea, hay que darle como una revisadita, Ya. de cómo está metido en el gestor o algo pasó, porque pues esto no es en mayúscula, este no va. Ah, no, sí, aquí sí, perdóname. Mi error. Ok. Em, de este, y este lo estoy guardando y ahorita te lo comparto. Y luego del otro, también tengo aquí. Ahora, en esa misma secuencia, Ariel, así como tuvimos las, los resultados, y lo voy a copiar para que sea esta misma secuencia. Aquí. Esto es lo que va a guiar también nuestra discusión. Aquí viene la introducción, bla, bla, bla. Lo voy a colocar aquí y ya luego lo borras. Esto es lo que nos guía también la discusión. Tenemos que hablar de este punto, este punto, este punto y este punto en esa secuencia, pero aquí sí explicar por qué pasó. Entonces, así como tú lo tienes los hallazgos, comunicación, luego la evaluación de los hallazgos en función de los objetivos. Aquí, hasta aquí va bien, ¿no? Estás explicando la relación con las hipótesis, cómo se contrasta, o sea, todavía es como más teórico. Y ahora sí, en cuanto a la explicación, fíjate bien. Después del, eh, más que poner el apartado, evaluación en función de los objetivos de investigación, evaluación de los hallazgos, tendría que ser como, aquí quitamos los hallazgos, tal, tal, tal. Esta investigación ha abierto nuevos caminos a las tecnologías. No los pongas como apartados. Mm, Empezar la discusión normalmente se empieza em, em, una vez que se realizaron los análisis estadísticos correspondientes, los hallazgos se discutirán en el presente apartado, a la luz de la evidencia empírica que apoye los datos encontrados. Eh, la pregunta de investigación que, que se hizo, que se pretendía responder en la presente tesis fue tal, 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 para lo cual los objetivos que se plantearon fueron, para lo cual los objetivos específicos eh, que se fueron cumpliendo fueron en primer lugar, y entonces ahora sí, medir, ta, 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 ta. Es el primer objetivo. Ok. Eh, para cumplir dicho objetivo,
se llevaron a cabo los análisis tal y se encontró, ta, 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 ta. ¿Sí? En Y el así con los otros. segundo objetivo específico, se encontró tal, y aquí viene la explicación. Por ejemplo, aquí, lo cual es congruente con lo encontrado por tal, 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 quien también estudió en una muestra de estudiantes. O sea, esto que tú encontraste, ahora decimos hacia dónde fue, pero le damos el sentido. De hecho, esto que tienes aquí, lo vamos a incorporar, pero ubica en dónde tiene que ir incorporado. Esta investigación ha abierto nuevos caminos. Esto me parece que va más como hacia el ir cerrando la línea. Al abordar, a lo mejor esto lo movemos al final. Esto a la pregunta. Como tal, mira, ve, ya lo tienes aquí, pero no lo pongas en apartados. O sea, lo que te dicen es, tiene que tener relación con las hipótesis. Solo velo incorporando en la parte así. Y esto, la aplicabilidad de los resultados. Aquí se me hace que va esto. Que va como dando la pauta hacia nuevas líneas. Nomás asegúrate que sí. Ujú. Aquí si quieres déjalo así, para que quede como más. Futuras líneas, aportaciones, conclusiones. ¿Sí? Ya lo tienes. Solamente es darle esa como congruencia y asegurarte, y por eso ya una vez que lo tengas claro, que sí está, quitas esto. Pero tiene que ir igual, o sea, en el mismo orden que se presentaron las preguntas, los objetivos, las hipótesis, igual los resultados van en ese mismo orden, la discusión se discute en ese mismo orden y ya se concluye. ¿Sí? Perfecto. Y en cuanto a la extensión y demás, solo hay que asegurarnos que ¿cómo se llama? Que tenga al menos 150 con todo y introducción y demás. Entonces, creo que sí la cumple. Déjame también lo guardo. Y en cuanto lo tengas, mándamelo por WhatsApp para que le eche un ojo y ya nada más te diga, falta esto, quítale esto otro. Pero creo que ya quedó. Hay que pasarle ya el documento completo, ¿cierto, doctora? Yo el de Sí, Alberto y él va incorporando todo. velo incorporando todo porque necesitamos pasarlo al Turnitin. Fíjate que ahorita lo había metido y ya se me cerró aquí. Aquí está. Mira, la discusión se alcanza el 11. Acá, vamos a ver por qué nos está mandando 25. Aquí 25, bueno, hay que quitarle este, 22. Vamos a ver en qué. Pues en realidad esto, o sea, es que de repente detecta, por ejemplo, ¿esto qué? ¿No? Pero como se va sumando, va aumentando. Vamos a ponerle acá que sea de 10 palabras. ¿Eh? Sí, mira, ¿ves? O sea, a veces el que te detecte, vamos a ponerle 9. Sí, mira, ¿ves? O sea, es que, por ejemplo, estos espacios de observaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control, pues hay miles de textos que escriben eso, ¿no? Y pues no es como tal plagio.
pero como se va sumando esos cachitos, 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 aumentan el Es de porcentaje. pronto cambiar de sinónimos o algo. Yo pienso que hay que dejarlos. Ahorita, si te das cuenta, bajó a 16. Vamos a meter el documento completo y vemos. Ah, ya, sí, mejor. Entonces, ve incorporando los cambios que te hice en en lo de los resultados, lo de la discusión, fusiona los documentos y mándamelos por WhatsApp para verlos y súbelos en en la plataforma. Te voy a abrir las actividades que te faltaron para colocarte la calificación, pero como tal creo que la última actividad son dedicatorias y cosas así de más románticas. ¿Sí? Bueno, doctora, yo me pongo ya esta tarde a trabajar en eso. Va. Y ya estás, ya casi, ya está lista, ya está lista. De hecho, les voy a compartir, nos pidieron en la coordinación que ya que tienen sus resultados, participen en ¿cómo se llama? En en el congreso que va a haber. Espérate, así. En el congreso que va a haber para socializar sus datos y que tengan pues su primer participación en congreso internacional y que nos compartan sus datos y sus hallazgos. Ah, bueno. ¿Sí? De todos modos te Sí, comparto la señor. información para irlo preparando. Son ponencias orales en línea de unos 15 minutos. ¿Y qué les Está sirve bien, para muy ir preparando interesante. la Todo un reto. sustentación? Bueno, te comparto Primer entonces fogueo. la grabación. Cualquier cosa, mándame mensaje, no te me pierdas. Ya casi Ah, terminamos. bueno, señor. Te mando un Bueno, yo abrazo. le agradezco. Bueno, igualmente, que esté muy bien. Chao.